Suárez, gestión del riesgo de actuaciones Manizales, una estrategia de desarrollo para lograr que una ciudad de transición sea resiliente, sostenible y competitiva. Muchas gracias, tema muy ambicioso, pero nos apasiona mucho hablar de Manizales. Realmente es nuestro laboratorio para decir y proponer muchas cosas. Este es una propuesta también porque encontramos que el entorno de la ciudad, la historia en prevención y gestión del riesgo y lo que se ha podido plantear en su plan municipal de gestión del riesgo, pues es como lo ideal, que nos ayude en ese objetivo que estamos poniendo ahí. Entonces, pues ustedes están en Manizales, ya saben un poco cómo es, tiene una cantidad de condiciones, de su topografía, su altitud, ya Gabriel nos hablaba de los suelos, el clima, las lluvias, la temperatura, la población, todo eso ha generado un desarrollo de la ciudad pues que ha venido enfrentando diferentes situaciones de amenazas, de desastres. Por ejemplo, en el tema sísmico, que hay microzonificación sísmica, pero desde que se constituyó la ciudad, desde su fundación, ya sabían que había sismos. No eran tan bobos, no necesitaban un estudio tan detallado para ver cómo enfrentar el tema. Tanto así pues que crearon o fueron adaptando la construcción, el pareque, fue sirviendo para resistir esos sismos y fue evolucionando en unas técnicas muy interesantes que vamos a hablar más adelante pues, pero el estilo temblorero en paregue era vulnerable a los incendios. Los incendios destruyeron muchas viviendas, muchas zonas de la ciudad tuvieron una renovación urbana. Esta renovación urbana hace que la ciudad se expanda por las laderas usando el mismo aire y eso hace que ocurran deslizamientos y con los deslizamientos aparecen obras de estabilidad y así sucesivamente. Entonces, si fuéramos a ver y analizar todos ese tipo de fenómenos que han ocurrido en la ciudad, en el inventario de desastres del desinventar, en 100 años pues encontramos una cantidad de amenazas. Sabemos de la sísmica, inundaciones, deslizamientos, fenómenos torrenciales, pero tenemos de todo. Incendios, incendios forestales, contaminación, lluvias y todos los efectos que han generado. Muy impactante el tema de los deslizamientos, como de los 551 eventos registrados, pues se 60% en los registros, con 540 muertos, 480 heridos, 872 casas destruidas, 3.900 casas dañadas. Entonces, uno también esto lo puede empezar a analizar. Pero los eventos de desastres no es lo único, hay que ver cuál es la probabilidad de que se presenten nuevos eventos a futuro. Y por eso el análisis de la amenaza también es importante. La amenaza sísmica ya la vimos, la amenaza por inundaciones, la amenaza por movimientos en masa, la amenaza volcánica, por incendios forestales, por incendios estructurales. Y con eso pues encontramos que hay unos avances interesantes a lo largo del tiempo. Muy interesantes porque todos sabemos que fue la ley 1523 en el 2012 que promovió esto, pero no. Hay una historia detrás en el país y en Manizales. En los años 70, por ejemplo, se crea una corporación para la defensa de la ciudad, de donde se empiezan a hacer estudios y diseños de obras de salida de manejo de aguas que se llamó CRAMSA y que luego se convierte en Corpocalas. En los años 80 se avanza con el código de construcción, el primero en el país, los usos del suelo en los planes, el observatorio vulcanológico, pero vean que en los años 90 ya Manizales tenía un plan integral para la prevención de desastres y atención de emergencias. Ese fue muy importante también. En los años 2000 encontramos una cantidad de programas que ustedes de pronto han oído hablar, Guardianas de la Ladera, el Seguro Colectivo, ya la incorporación del riesgo en el POP, el plan de emergencias, como les mencioné ahora. Entonces, es una ciudad interesante para valorar todos estos esfuerzos. Dentro de esos esfuerzos encontramos que los planes de desarrollo de la ciudad ya incluían en sus políticas unas estrategias muy claras de prevención y atención de desastres, de gestión del riesgo, y por eso ustedes vieron que se habían mantenido muchas cosas en el tiempo.
Pero bueno, la ley obliga a los municipios a que hagan sus planes municipales de gestión del riesgo. Entonces, en el 2014, hasta ese momento, Manizales empieza ese proceso de elaborar su primer plan en su componente general. Y algo muy interesante, como ya lo mencionamos para la estrategia de respuesta, también fue un proceso participativo con muchas entidades, algunos de ustedes estarán en esa foto, donde se evalúa el índice de gestión del riesgo de desastres. Una herramienta que no vamos a extender aquí, pero permite definir una línea base, cómo estamos en gestión de riesgo en Manizales y cómo queremos entonces con el plan avanzar. En el año pues ya 2015-2016 se termina esa formulación y adopción del primer plan. ¿Qué tratamos entonces? Que en ese plan se recogieran todas esas experiencias que ya vimos para que realmente se pudiera fortalecer y seguir trabajando. En el año 2023 empieza ya la actualización, ya con las nuevas lineamientos, directrices, para poder llevar este plan a un estado entonces más actualizado. La imagen pues, del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Manizales es muy ambiciosa, porque pues es el futuro, a 2031, y queremos que este tema esté relacionado, primero que sea líder Manizales, retomar ese liderazgo, que esté relacionado con el nivel de desarrollo económico y social, el tema de innovación, es muy importante, todas esas investigaciones que estábamos viendo ahora, que sea la competitividad también un tema importante, la sostenibilidad ambiental. Entonces vean que no es solo la protección de la vida y de los bienes, sino esa articulación con esas otras estrategias de desarrollo. El objetivo entonces del plan es orientar la implementación de los procesos de la gestión del riesgo que conocemos, el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, el manejo de desastres, para lograr la transformación, la competitividad, la resiliencia, la protección y el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces encontramos unos objetivos específicos y van a ver que en Manizales no solamente son los 3 procesos misionales de la gestión del riesgo, sino que también vamos a encontrar consolidar la gobernabilidad, el trabajo interinstitucional y la gestión financiera como estrategias de desarrollo seguro. Y aquí vamos a encontrar unos componentes en los cuales se abren un poquito esos 3 objetivos que ya vamos a empezar a ver un poco más en detalle. Entonces vamos a estar con el componente de impulsar el conocimiento del riesgo de desastres en el municipio. Para eso entonces se busca desarrollar instrumentos para la consolidación de información relevante. Y esto a su vez se divide en muchas acciones, pero entonces no solamente es generar estudios e información, sino cómo se pueden difundir, cómo se pueden usar, cómo se pueden analizar. Está el tema de articular y fortalecer el monitoreo de amenazas y pronóstico. Ese es un tema fundamental en la ciudad. Desde la Universidad Nacional se hace un trabajo importante en el monitoreo hidrometeorológico, sísmico, está el observatorio vulcanológico. Entonces, queremos fortalecer que sea un proceso que se mantenga en el tiempo y que pueda también ir avanzando y evolucionando, porque no incluso hasta los días. Todo esto entonces se debe llevar a la evaluación y mapeo de amenazas. Vemos que el tema sísmico ha avanzado mucho, pero en eso tenemos que avanzar también en otros sentidos, en inundaciones, avenidas torrenciales, incendios, el tema del riesgo tecnológico. Y también no solo quedarnos en amenazas, sino realizar evaluaciones de vulnerabilidad de riesgo. Que en ese tema también en lo sísmico se ha avanzado mucho, pero nos falta en muchos otros temas. Está promover la comunicación, participación ciudadana y la educación en gestión del riesgo. De eso en la actualización se habló mucho y se esperaba fortalecer y hacer más explícito esta parte, cómo la comunidad se puede vincular más, trabajar más con ellos, los procesos de capacitación y educación, cómo la Secretaría de Cultura de Educación debe jugar un rol más importante y promover en los colegios y en las escuelas este tema y avanzar en la estrategia de información pública. Todavía falta mucho. Siempre es una sola entidad, la alcaldía, la que
lidera, pero hay muchas entidades que están haciendo información pública y es muy bueno poder articularse y trabajar juntos. Está el tema de reducción del riesgo, como ya sabemos, medidas prospectivas, medidas correctivas, pero entonces específicamente hablamos de la incorporación del riesgo en los usos del suelo y la planificación. Es necesario entonces tener en cuenta la actualización del POT de Manizales, que se sigan ajustando y actualizando los estudios, promover el mejoramiento de viviendas aptas y la reubicación, pero también muy importante el tema ambiental, con la intervención de cuencas hidrográficas y la protección ambiental. Está el trabajo que hace la corporación con el plan de ordenamiento de la cuenca del río Chinchiná, pero hay que involucrar un poco más a la Secretaría de Ambiente en estos temas, hacer mantenimiento y fortalecer el trabajo en las obras de protección. Sabemos que el programa Guardianas de la Ladera hace parte de ese mantenimiento. Promover y mejorar el control y la aplicación de las normas de construcción. Por ejemplo, se ha definido una norma geotécnica para la ciudad, entonces poder implementarla, que ahora sí se adopte la microzonificación sísmica en el plan de ordenamiento territorial. Impulsar el refuerzo de intervención de la vulnerabilidad en bienes públicos y privados, pues que sigue siendo una tarea muy importante. Para mejorar entonces el tema de manejo de desastres, es fundamental esta organización y coordinación de las operaciones de emergencia. Como decía previamente, es un trabajo permanente que hay que estar haciendo, capacitaciones, talleres, socializaciones. Hay que hacer esa planificación, por eso se actualizó la estrategia de respuesta a emergencias, pero también hay que garantizar la dotación de equipos, herramientas, infraestructura para la atención de emergencias, diseñar y realizar los simulacros y las simulaciones, trabajar con las comunidades y capacitarlas en ese manejo de desastres. Y algo que todavía nos cuesta mucho en general en el país, en todos nuestros municipios, que es la planificación para la rehabilitación y la reconstrucción. Algo fundamental entonces es la gobernabilidad y gestión financiera. Nos damos cuenta que ese es un tema que no podemos dejar de trabajar porque hay que garantizar la articulación con los instrumentos de planificación, POT, ahora el plan de gestión del cambio climático, el plan de desarrollo, los fondos para la gestión del riesgo. Sabemos que por ley están las cuentas, el fondo, pero realmente eso hay que ponerlo en práctica y buscar más recursos. Impulsar programas de transferencia del riesgo, que es un tema que Manizales ha sido fuerte, se han hecho estudios, se tuvo un programa de aseguramiento colectivo, entonces hay que seguir promoviendo el tema, recuperarlo, con la cobertura también de seguros y reaseguros en la vivienda y en el sector privado. Y este es un componente nuevo que aparece en esta actualización y es el fortalecimiento del sistema municipal de gestión del riesgo de desastre y el consejo, porque lo que usted nos preguntaba ahora, ese es un tema fundamental. Hay que seguirlos fortaleciendo, hay que capacitarlos, hay que hacer más actividades porque todo realmente se basa acá. Entonces, en las conclusiones de este trabajo, pues es decir que en Manizales hay cada vez más responsabilidad de hacer más cosas de gestión del riesgo por toda esa historia que les mostré. Presenta retos importantes para fortalecer, mantener y recuperar acciones y programas que lo hicieron líder en algún momento. Algunos de ustedes vinieron porque Manizales era muy importante en ese tema, ¿cierto? Pero hay que volver a recuperar ese liderazgo. La herramienta es el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre. Idealmente debería ser nuestra base para que, a pesar de que cambiemos la administración municipal, los funcionarios, los partidos políticos, se mantenga el qué hacer en gestión del riesgo en la ciudad. La implementación de este plan debe ser interinstitucional, así como se ha trabajado hasta ahora en la ciudad de Manizales. Y ese es un trabajo difícil, requiere entonces una coordinación y un trabajo articulado en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y que la unidad de gestión del riesgo esté promoviendo y liderando el tema. Y otra cosa interesante fue la implementación de este índice de gestión de riesgo
se aplicó tanto en el 2014 como en la actualización del plan de forma participativa, que permite entonces no solo la línea base y las metas de mediano y largo plazo, sino que también nos ha permitido hacerle un seguimiento y una evaluación de la implementación del plan. Entonces, esta es